comparando con el entorno europeo que nos rodea, Euskadi sigue siendo un país seguro donde vivir, con una baja tasa delictiva. Y no solo han descendido los delitos contra la libertad sexual, y concretamente los delitos que son las agresiones sexuales han descendido hasta un 50% respecto a los datos del 2019, sino que también han descendido los datos de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Como ya sabrán, estos son el 70% de nuestra delincuencia habitual y han descendido todos ellos. Han descendido los robos en vivienda, los robos en comercio, los robos en empresas, los robos con violencia e intimidación y los hurtos. Si mantenemos las condiciones sociosanitarias actuales, prevemos que no va a haber una gran variación en los delitos tal y como están ahora. Una tendencia alcista en la violencia de género, violencia doméstica y en las estafas. En cuanto a los robos en domicilio, entendemos que habrá un pequeño repunte de los datos delincuenciales, pero sin llegar nunca a los datos que había anteriores al COVID. En cambio, los delitos contra la libertad sexual, los hurtos y aquellos delitos ligados al ocio y a la reducción de nuestra actividad social en el ocio seguramente se mantendrán en cifras pequeñas, en cifras bajas.